Okay. Lo voy a poner. No va a poner la letra. Sí, ya la Qué puse. lujo, qué lujo. ¡Bravo! Dijo que iba a hacer eso. Que iba a poner la letra. Vivo sin mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que vivo está. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Cuando yo le llamo, muy cerca estoy. Él vive, vive Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo su amor. Y al servirme en Cristo, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, conmigo el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Músicos cristianos, y entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza en el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Vamos a la escuelita. Vamos a orar. Oh Señor Dios, Padre Todopoderoso, damos gracias de estar aquí reunidos una vez más en tu presencia. Gracias porque nos has provisto los medios para hacerlo a pesar de la cuarentena. Rogamos tu Espíritu esté obrando en nosotros, tú hables a través del pastor y nos instruyas, nos des, que esta alabanza y instrucción sea para la edificación, Señor, y aviva nuestros espíritus cansados para la lucha en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, qué bendición. Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos, ¿verdad? A la reunión, ¿verdad? Qué bendición. Gracias a Dios, hermanos, porque aunque sabemos que no fue exactamente, ¿verdad?, este tiempo, pero sabemos que un día Cristo resucitó, ¿verdad?, que Él vive, y esa es la esperanza de los cristianos, amén. La fortaleza del cristiano, lo que levanta el ánimo de un cristiano, que Cristo vive. Aunque hoy en día, como yo menciono, algunos lo celebran de una forma tal vez no apropiada, pero algo en muchos lugares, en muchos lugares le da la sensibilidad a la gente, ¿verdad? En estos tiempos. Entonces, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?,
por la vida de... Y bueno, hermanos, nos da mucho gozo el verles, hermanos, amén. Oramos por ustedes y deseamos que viendo en el Señor, y algunos más bonitos también, ¿verdad? Por el encierro. Hablaba con Jeremías le decía, bueno, estás más cachetón. Pues tremendo, Jere. Pero qué bendición, hermano, nos da mucho gozo el poder estar con ustedes, hermanos. Y bueno, oren, hermanos, por las peticiones que tenemos. Vamos a pedirles también que oren por otro chico, otro jovencito que se hizo profesión de fe el día de ayer. Benjamín, él es un jovencito de 13 años, que él hizo profesión de fe el día de ayer. Salimos a hacer algunas visitas y visitamos a la señora Natalia, tal vez Janet se acuerde, que también vos fuiste con quien hizo también profesión de fe, pero que ella estaba estudiando con los testigos. Entonces, el hijo de él, el mayor, ¿verdad? Lo visitamos ayer y lo encontramos y estuvo muy atento, está muy abierto este chico y estuve hablándole de Cristo. Gracias a Dios que él se entregó al Señor, bueno, él hizo profesión de fe y bueno, él tiene deseo, ¿no? Que cuando se vuelva a reanudar las reuniones, ¿verdad? Venir y yo le digo, bueno, para que te añadas al grupo de los jóvenes, ¿verdad? Y parece muy bien el chico, así que bueno, estemos orando por él, ¿verdad? Y bueno, damos también la bienvenida acá a Susana y a Viviana, que también están ahora esta mañana, que les bendiga, y bueno, deseamos que tengan esa definición, el mensaje, y bueno, no tenemos, hermanos, no tenemos una reunión, como no tenemos una reunión normal, es difícil tener un programa especial de resurrección. Entonces, bueno, vamos a tener ahora un rato un especial también con mi esposa y eso, pero estemos, hermanos, ¿verdad? Estemos confiando en Dios, hermanos, y bueno, orando por las autoridades, que les dé la sabiduría en las decisiones que tienen que tomar, y nosotros como iglesia, como pueblo del Señor también, que nos dé sabiduría en todo lo que tenemos que hacer, hermanos, en este tiempo, que Dios nos guíe siempre y que podamos tomar las mejores decisiones, porque es muy importante, hermanos, ¿verdad? Entonces, por favor, estemos orando unos por otros, oren por el servidor, oren por mi familia, y bueno, esperamos en Dios que esto no tarde mucho, ya continuemos con las actividades que teníamos planeadas, ¿no, hermanos? Amén. Bien, tenemos, hermanos, bueno, saben que estamos orando por el aniversario, oren por favor por el aniversario, si el Señor lo permite, bueno, y todo se reanuda pronto, podamos tenerlo para el mes que habíamos dicho, para el mes de, había dicho mayo, ¿verdad? Mayo, o si no, junio, a principios de junio, que todavía no hay mucho frío a principio del mes. Y bueno, oren por los misioneros, no se olviden orar por los misioneros, por favor, estén orando por ellos. Y bueno, hay algo más porque tenemos que orar. A ver. ¿Cómo es Agustín aquí para darle la voz? ¿Aquí? Que todos, a ver, dale a todos un ratito. Perdón. Rosa. Sí, que sigan recordando a mi hijo Sandro, que está solo en Colonia, y bueno, por su salvación, ¿no? Y que se vuelva el Señor. Amén. Bueno, estemos orando por él, hermanos. Si hay algo urgente, hermanos, más por qué orar. Por las jovencitas que le estamos impartiendo clases, hoy vamos a mandarle otro video más. Amén. Seguir orando por las chicas, hermano, y no olvidar, ¿no? Las jovencitas, los jóvenes, por favor, estén orando por los jóvenes, que nos ayude a poderles guiar
en este tiempo, ¿verdad? Y que cuando vuelvan con más fuego, ¿verdad? Amén. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, si no hay... Santiago. ¿Perdón? Por Santiago. Por Santiago, ok. Ayer le visitamos, pero no lo encontramos, entonces, Santiago, estemos orando por otro joven que hizo profesión de fe, entonces estemos orando por Santiago también. Ok. Bien, hermanos, no hay ninguna otra petición, creo. Y Blanca. Y ¿Perdón? Blanca. Y Blanca. Blanca también, ok. Blanca también. Estamos orando. Bien. Muy bien, vamos a pasar entonces rápidamente, hermanos, y vamos a tener un especial por mi esposa. Aquí. Yo acudo a ti, Jesús, sin fuerzas ni virtud, en la sangre de tu cruz hallo toda plenitud. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Del poder mortal del mal me escondo en ti, Jesús. Me sumerjo en el raudal que procede de tu cruz. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Cuando en celestial fulgor y en su presencia esté, cantaré su gran amor, el Cordero digno es. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Y por siempre brotará de labios la canción, el Cordero digno es, pues sobró mi redención. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Ahora vamos a la clase. Muy bien, hermanos. Amén. Qué bendición. Vamos a ir rápidamente. Entonces, hermanos, tenemos un poco de tiempo. Vamos a ir a la predicación en esta hora. Y vamos a ir rápidamente, hermanos, allá en Primera de Corintios, capítulo 15, en nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 15.
Amén, amén. Qué bendición, hermanos. Es algo tan precioso cuando escuchamos, cuando, hermanos, recordamos la resurrección de Jesús, ¿verdad? Él venció la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, también nosotros vencemos. Ahí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, 1 Corintios, capítulo 15. Voy a dar lectura, hermanos, el versículo 1 al versículo 20. Dígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, del 1 al 20. Voy a leer, dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Qué importante, hermanos, hablar de la resurrección. No hay algo más importante, más grande que Cristo haya resucitado. Porque como dice la palabra de Dios, si Cristo no resucitó, dice, vana es vuestra fe. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Porque Cristo, hermanos, ¿verdad? Él cumplió la obra era de que él tenía que vivir una vida sin pecado, la obra era de que él tenía que morir en nuestro lugar, pero no solamente morir, pero también, hermanos, resucitar de los muertos. Si él hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera sido igual que todos los mortales, que todos los que mueren y sus cuerpos están ahí en la sepultura. Pero la palabra de Dios nos menciona, entonces, hermanos, que la resurrección de Jesús fue lo que venció a la muerte. Entonces, la obra completa de Cristo era la resurrección. Con ello se completa la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver rápidamente acerca de la resurrección, hermanos, algunos puntos, ¿verdad? En este momento, y vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, bendice tu palabra. Dejo en tus manos, en el control de tu Santo Espíritu, guíame y ayúdame a ser de bendición. Edifica tu iglesia, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.
Dice la palabra de Dios, vea, queridos hermanos, aquí, en primer lugar, hermanos, porque, vea, a la resurrección de Cristo está basada, vea, primero, vea, está basada en profecías bíblicas, vea. La resurrección de Cristo está basada en profecías bíblicas. Ahí en el versículo 5 nos dice, dice en el versículo 4, dice, y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Allá en el Salmo 16, versículo 8 al 10, sin perder este texto, vamos a ver rápidamente estos versículos, ¿vea? Salmos 16, 8 al 10, dice la palabra del Señor. Salmos 16. Ya lo tienen ahí, pueden ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 16, versículos 8 al 10. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Dice, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Dice, porque no dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás que tu santo vea corrupción. Una de las profecías de David era, no hablaba de sí mismo, porque David realmente, él murió y su cuerpo sigue en el sepulcro. Ahora él estaba profetizando acerca de tu santo, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto está hablando, hermano, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que su cuerpo no vio corrupción, su cuerpo fue, vea, hermano, resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, vea. Y el mismo, bueno, el apóstol Pedro también lo menciona ahí en Hechos capítulo 2, 41, el apóstol Pedro también lo menciona allí cuando está testificando a los judíos allí en Hechos, ¿verdad? Hermanos, 2:31, Hechos 2:31, algo que él dice allí, en este versículo dice, viéndolo antes, dice versículo 30, pero siendo profeta, hablando de David, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, dice que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y luego dice ahí, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, dice, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 89, 3 al 4. Pero dice, y este Jesús resucitó, dice, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿verdad? Este Jesús resucitó, Dios, dice, de los cuales todos somos testigos. Y también, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice conforme a la Escritura, dice ya en Oseas, capítulo 6, versículo 2, vea, uno de los profetas menores de Oseas, viendo lo que dice ahí la palabra del Señor, 6, 2, dice ahí, dice versículo 2, nos dará vida, dice después de 2 días, dice al tercer día, dice nos resucitará, dice viviremos delante de él. ¿Vea? Hablaba, hermanos, también los profetas ya hablaban de la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, hermanos, basada en profecías bíblicas, en profecías, hermanos, que se cumplieron, ¿verdad?, con la resurrección de Jesús. Y rápidamente vamos a ir a otro punto, hermanos, también basada en testigos oculares, basada en testigos oculares. No es que ellos están contando algo que no vieron, es algo que ellos pudieron comprobar. Entonces, la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad, hermanos, allí en estos versículos, del versículo 4 de Primera de Corintios 15, nuestro texto, ¿verdad?, de Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad?, nuestro texto, en el versículo 4, nos menciona allí, hermano, dice, y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, dice, y que apareció a Cefas, ¿verdad? ¿Quién es Cefas? Es Pedro, ¿verdad? Que apareció a Pedro y después a los 12. Y luego dice, después apareció a más de 500, dice, hermanos a la vez. O sea que no solamente los apóstoles fueron testigos de la resurrección, sino que también 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos aún viven, ¿verdad? Hablando, bueno, ahí está narrando, ¿verdad?, el apóstol Pablo en ese tiempo esta carta, y dice, y otros ya duermen. Y luego dice, después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Verdad? Jacobo era el hermano, según la carne, de nuestro Señor Jesucristo, el que luego después fue el líder de la iglesia de Jerusalén, o el pastor de la iglesia de Jerusalén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, dice la palabra, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice el apóstol Pablo, dice, apareció a todos ellos, y después me apareció a mí. O sea que el apóstol Pablo, hermanos, él no estuvo en el tiempo, ¿verdad?, cuando los apóstoles estuvieron, pero Cristo mismo se le apareció a él y habló con él y le instruyó a él y lo eligió a él también como apóstol a los gentiles. O sea que él fue testigo de que Cristo vive, ¿verdad? Y todos los apóstoles, ¿verdad?, y estos hermanos, ¿verdad?, y Jacobo, el hermano del Señor, que posiblemente aún estaba con duda, también el Señor se le aparece, ¿verdad, hermanos? Y él se convierte en uno de los líderes, ¿verdad?, pastor ahí en la iglesia de Jerusalén. Lo menciona, ¿verdad?, la Biblia en Hechos, lo menciona después, ¿verdad?, en Gálatas, ¿verdad?, a Jacobo como uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos, querido hermano, la resurrección se basa en testigos oculares. ¿Y qué dice el apóstol Juan acerca de esto también? Dice ya en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, mira cómo narra el apóstol Juan, allí en Primera de Juan, capítulo 1, dice, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, dice, lo que hemos, mira lo que dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea que ellos fueron testigos, ellos palparon, ellos vieron, ellos estuvieron, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos. Recuerdan que los apóstoles, después de Cristo apareció, le dijo, bueno, vengan, toquen. Dice, miren mis manos, miren mi costado, que yo mismo soy, ¿verdad? Entonces ellos pudieron palpar, hermanos, todo, ¿verdad? Y pudieron ver y pudieron comer con nuestro Señor después de resucitar. Y él está diciendo, dice, hermanos, ¿verdad?, él está diciendo lo que vimos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos. Eso es lo que estamos anunciándoles a ustedes en cuanto, vean, la vida de nuestro Señor Jesucristo, a la obra de él, a la resurrección, vean,
a la vida antes y después de la resurrección. Entonces, vemos también, hermanos, vea rápidamente, no tenemos mucho tiempo, en un rato se nos acaba el tiempo, pero Pedro dice ya en Primera de Pedro, capítulo 1, 21, Primera de Pedro 1, 21. Dice ahí, y mediante el cual creéis en Dios, dice, mediante el cual, Primera de Pedro, capítulo 1, dice 21, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos para que nuestra fe sea en Dios. Testigos oculares, hermanos, pueden comprobar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos, hermanos, y tercer lugar, basado, hermanos, en el Espíritu Santo que inspiró su palabra y que Él no miente. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo, los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y Dios, hermano, Espíritu Santo siendo Dios, no miente. No hay mentira en Dios, por lo cual podemos estar basados también en la obra. Dice Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10. Mira lo que dice, por favor, allá en el capítulo 10, versículo 39. Dice ahí, hermanos, 39 al 41, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, dice, e hizo que se manifestase, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.